Bien, entonces, para efectos de la grabación y lo que estamos hablando ya en esta última etapa sobre las clases de la antigua civilización romana, hoy día nos toca ver principalmente los temas de los legados de la cultura romana, ¿sí? En ese sentido vamos a analizar algunos legados de carácter arquitectónico que nos va a dejar, porque el sincretismo cultural que va a protagonizar Roma durante la época de la Edad Antigua con los egipcios, con los fenicios, con los griegos, etcétera, los va a llevar a incorporar y a complejizar cada vez más su cultura, de tal forma que van a lograr un esplendor cultural que se va a graficar sobre todo a nivel arquitectónico. ¿Sí? Eso es súper importante porque muchos de los legados que vamos a ver hoy día responden a esa área, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar del cristianismo. El cristianismo también entendido como uno de los legados culturales de Roma, enfocándonos, ¿no es cierto?, a la expansión del cristianismo que nace desde Tierra Santa, Jerusalén, Asia Menor, y que se expande por la cuenca del Mediterráneo hasta el grado de que finalmente el imperio se dé la obligación de declararlo la religión oficial del imperio. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante el cristianismo? Porque después de la caída del Imperio Romano de Occidente, del 476 después de Cristo, el cristianismo sí va a seguir vivo, ¿sí? Entonces eso es bien interesante porque después, cuando veamos los reinos feudales, van a tener un carácter profundamente cristiano, ¿sí? Entonces, ese carácter cristiano de los reinos feudales se va a explicar en gran medida a partir de la dinámica, a partir, ¿no es cierto?, de esta, del devenir histórico que que va a tener el cristianismo en la época romana, ¿sí? Bien, hablamos, ¿no es cierto?, por ahí sobre algunos legados referentes a la República, que sin duda alguna esta concepción del gobierno es de las más importantes. La República como una institución y la República, o más bien la República entendida como una forma de gobierno de carácter público, res pública, la cosa pública, entendido como que el gobierno es un asunto de carácter público, y ahí aparece el Senado, también el Senado como una suerte de asamblea, ¿no es cierto? Un grupo que es electo para cumplir funciones de asesoría, de promover ciertas leyes para la civilización romana, sobre todo en la época de la República, ¿sí? Ese es el momento en el cual el Senado tiene mayor protagonismo, mayor grado de influencia, ¿no es cierto? Y de deliberación en cuanto a la política romana, ¿sí? En la monarquía, si bien existía el Senado, y en el imperio también, si bien existía el Senado, va a tener un carácter más bien consultivo, ¿sí? Entonces el Senado también va a ser una de las grandes herencias a nivel político de Roma, de esta forma institucional de entender el gobierno con un carácter público. También hablamos un poquito del derecho romano, que el derecho va a ser la columna vertebral del derecho en la sociedad occidental, entendiendo, ¿no es cierto?, este marco normativo o la necesidad de las leyes para regular y normar la vida en sociedad, la convivencia social, ¿sí? Bien, y como les comentaba, a nivel arquitectónico, nos vamos a encontrar con la cultura romana, o una cultura que va a estar constituida principalmente a partir del sincretismo cultural. ¿Qué significa sincretismo cultural? Porque es un concepto súper interesante y que lo vamos a ver harto cuando veamos la época colonial, y sobre todo el encuentro de dos mundos entre los europeos y los indígenas americanos. Acá también podemos hablar de sincretismo, ¿sí? No cae en el anacronismo hablar de sincretismo como una combinación cultural. ¿Sí? En este sentido, el intercambio cultural de los griegos se va a dar con todos los pueblos que están, que habitan, ¿no es cierto?, también parte o que pretenden incluso conquistar parte de la cuenca mediterránea, ¿sí? Entre ellos los estucos, los griegos, los fenicios, los egipcios, los persas, etcétera, ¿sí? Incluso algunos pueblos bárbaros como los persas o como los hunos también van a tener su aporte y su influencia cultural sobre Roma, ¿sí? Y en ese sentido, esta es una combinación cultural, un sincretismo cultural que se ha presentado en todas las etapas de, de la civilización romana, ¿sí? Desde los tiempos de la monarquía etrusca, ¿no es cierto?, que tiene un origen basado en el sincretismo, ¿sí? Los etruscos, los latinos, los samnitas y otros pueblos menores se confluencian, ¿no es cierto?, en una gran civilización luego que va a ser Roma, ¿sí? Entonces, sí, desde sus orígenes se presenta este carácter de sincretismo cultural, luego va a ir complejizándose aún más, ¿sí? Entonces, la cultura romana, en términos más coloquiales, sería como echar todo en una juguera a todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo y crear Roma, ¿sí? Bien,
en ese sentido, después de esto, vamos entendiendo que uno de los principales pueblos, una de las principales civilizaciones que va a generar un gran impacto sobre la cultura romana, sin duda alguna, va a ser la cultura griega, ¿sí? Al grado que se habla de un término bien interesante, que es la helenización de Roma, ¿sí? Recuerden que la helenización, o el concepto ligado a la religión, perdón, a la civilización helena, hace referencia a los griegos. Los griegos se entendían a ellos como los helenos, ¿sí? Por lo tanto, la cultura helénica es la cultura de los griegos, ¿sí? Y cuando los romanos, si bien conquistaron militar, política y territorialmente a los griegos, a nivel cultural, Grecia y sobre todo Atenas era muy superior, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al encontrarse con una religión que es mucho más completa, que explica mejor los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Y que tiene una relación bastante más cercana con el pueblo, van a ir adoptando y transformando un poco los dioses griegos, adaptándolo a Roma, ¿sí? No, no vamos a entrar mucho en detalle porque no es el objetivo, sino que más bien entender esta adaptación de la cultura helénica hacia los romanos. Por ejemplo, dentro de la religión, por ahí, en vez de Zeus, vamos a tener a Júpiter, ¿sí? En vez de Atenea, vamos a tener a Minerva. En vez de a Poseidón, vamos a tener ay, se me olvidó, a Neptuno, ¿sí? Entonces, hay una adaptación de la religión griega, del politeísmo griego, hacia un nuevo politeísmo romano, ¿sí? Que es básicamente los mismos dioses con las mismas características, y ojo con las características, que eso era lo muy relevante de la religión griega y romana, que es el carácter antropomórfico, ¿sí? Que tienen forma humana, que se le otorgan ciertos vicios y ciertas virtudes también propias de los seres humanos, la sabiduría, la guerra, etcétera, ¿sí? Bien, también cabe insistir en que no se trata de una imitación empírica, ¿no es cierto?, una copia idéntica, sino que es una readaptación, una reelaboración de la cultura helénica transformada a Roma, y que en conjunto con otros sincretismos culturales, con rasgos de los egipcios, con rasgos de los fenicios, con rasgos de los persas, van a ir creando una cultura diferente, ¿sí? Y que sin duda alguna va a ser la base de la cultura occidental. De hecho, el mismo idioma, el latín, en Roma, va a dar origen a las lenguas romances, y las lenguas romances son las lenguas que provienen del latín y que se han expandido por toda Europa, y el italiano, el francés, el español, el portugués, etcétera, y que después, por razones históricas, también luego llega a América. Bien, en ese sentido, continuando con esto, también el esplendor cultural, como les señalaba, se va a ver reflejado en las obras públicas y los edificios, ¿sí? Acá los romanos, perdón, van a destacarse por el campo de la ingeniería, ¿sí? Por el campo práctico, porque van a crear ciertos edificios o tener ciertas construcciones que tienen funciones bien específicas, ¿sí? Y estas funciones específicas están relacionadas con necesidades de la población. En ese sentido, estas necesidades de la población van a ser resueltas a través de la ingeniería romana, donde van a aplicarse un conocimiento y también muchas disciplinas traídas desde Roma. Recuerden que Roma era muy rico en conocimientos de la matemática, de la filosofía, de la política, etcétera, que se van a readaptar a Roma y se van a poner al servicio de satisfacer necesidades sociales, como por ejemplo el acueducto que vamos a ver luego, para satisfacer una necesidad de distribución de agua potable, ¿sí? De hacer más fértiles los campos, etcétera, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, los edificios y las obras públicas de los romanos están muy en función de necesidades básicas como alimentación, como agua potable, incluso como higiene, ¿sí? Bien, en este sentido, les comentaba un poco el caso de los acueductos, que los acueductos son de las construcciones más destacadas de la antigua Roma, ¿sí? Hay muchos que se encuentran incluso en los tiempos contemporáneos, en Tarragona, en España, en Roma, obviamente, etcétera, que estos acueductos tienen la función de llevar agua desde lugares distantes, desde las colinas principalmente, hacia las ciudades, para crear fuentes naturales. Y aquí esto es bien interesante porque los acueductos utilizaban la pendiente, ¿sí? Bueno, tengo un par de imágenes del acueducto, así que vamos a ir comentándola para señalarle la técnica, porque es realmente una obra de ingeniería maestra la de los acueductos para generar
sin uso de energía. Recuerda que acá no tenemos combustible, no tenemos electricidad, sino que más bien solamente la pendiente para utilizar, para llevar agua a las ciudades. ¿Sí? Bien, los acueductos van a alimentar obviamente fuentes de agua potable, van a alimentar también fuentes de las termas y los baños públicos, y también algunas casas de los patricios, ¿sí? O de ciertas personas privilegiadas como los cónsules, integrantes del Senado y por supuesto la casa del emperador. ¿Sí? Bien, ya, este es el acueducto. Es la forma, la física de un acueducto en la sociedad contemporánea. Se mantiene como legado y es realmente una obra maestra. Aquí se pueden apreciar algunos rasgos de la arquitectura griega en torno a este tipo de arcos. Y la gracia del acueducto es que acá llevan un verdadero riel para que transportar agua, utilizando nada de energía, de fuentes de energía, sino que más bien solamente la pendiente. ¿Sí? Literalmente desde los montes de las colinas, desde las cimas de las colinas, eh, establecieron un camino para hacer un tipo de riachuelo artificial y que utilizaran la pendiente para llevar, ¿no es cierto?, el agua hacia las ciudades. ¿Sí? Entonces era un servicio bastante completo, era un mecanismo bastante eficaz porque mantenía siempre agua fresca en las fuentes de las ciudades. ¿Sí? Entonces es bien interesante este mecanismo que sin duda alguna de las obras más insignes, junto con el Coliseo de la antigua Roma. Bueno, también el sistema de caminos va a ser bien interesante, porque este sistema de caminos, como se puede ver en el mapa que está aquí arriba, están elaborados los principales caminos, ¿sí? Y literalmente todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Eso hace referencia a la red de conectividad que construyeron los romanos. Y ojo, porque esta tarea de construir los caminos estaba en manos de los soldados. Eran los soldados quienes construían los caminos, ¿sí? Y como pueden ver abajo, lo primero que hacían era construir una especie de zanja, ¿cierto? Una especie de trinchera que luego iban rellenando con piedras, luego con arena, piedra triturada y finalmente con losa de piedra, ¿sí? Con estas losas. Y también iban cubriendo la acera por las orillas. Entonces era un verdadero trabajo de ingeniería bien interesante. Imagínense cuánto habrán costado para hacer manualmente este tipo de caminos, y hoy día pavimentar una calle se demora un montón. Imagínense construir esta red extensa de caminos que va desde Roma hacia el norte de Egipto, hacia Asia Menor e incluso hasta Gran Bretaña, ¿sí? Hasta los territorios ingleses. Y es una red bastante completa que sin duda alguna hacía mucho más eficaz la administración, la distribución de los recursos, el desplazamiento de los ejércitos, el desplazamiento de la población, etc. Entonces, esta red de caminos era tarea de los legionarios, ¿sí? De los soldados. Los soldados, cuando no estaban en tiempo de guerra, estaban construyendo caminos, ¿sí? Entonces, eso también es súper interesante porque habla de una red de conectividad que busca satisfacer, ahora no en el caso, no en el caso del agua, como los acueductos, pero sí una necesidad de carácter más bien administrativo, de carácter, ¿no es cierto?, de establecer un sistema de caminos para el abastecimiento, para el desplazamiento de los ejércitos en caso de guerras, etcétera. Bueno, también otra de las grandes obras arquitectónicas de los romanos fueron los baños, las termas y las fuentes públicas, ¿sí? Acá las termas eran verdaderos estanques de agua caliente en las termas, donde los romanos iban públicamente a bañarse, ¿sí? Aquí recuerden que el agua potable es bastante escasa, recién se empieza a crear un sistema de alcantarillado, por lo tanto los espacios para bañarse y para mantener la higiene eran de carácter público. La higiene era vista como una necesidad pública y el imperio puso a disposición termas y baños públicos para mantener, ¿no es cierto?, o para satisfacer esta necesidad social de la higiene, ¿sí? En Roma el agua era gratuita, de hecho ni siquiera en la sociedad contemporánea el agua es gratuita, es impresionante. Yael, cuéntame, levantaste la mano. Profe, me equivoqué. Ah, ya, no hay problema, ¿ya? Bien, como les comentaba, aquí en Roma el agua es gratuita y existieron cerca de 13.000 fuentes públicas donde la gente podía ir y sacar agua libremente, ¿sí? Y los baños y las termas eran lugares, hay baños públicos, también baños privados, donde podían asearse y también sin duda alguna eran espacios de reunión, de ocio y de negocios, ¿sí?
Ya, y aquí evidentemente se nota dónde está la terma, ¿cierto? Aquí en la imagen, que es esta agua media café, o sea, media verde, eh, y por los laterales estaban espacios de baños públicos, ¿sí? Evidentemente los baños no tenían puertas ni separadores de ambiente, sino que más bien eran retretes unidos, eran 10 retretes en un espacio, en una habitación, que cumplían esa función básica, ¿no es cierto?, de excretar lo- los desechos humanos, ¿sí? Los desechos metabólicos. Bien, y esto es bien interesante, insisto, porque plantea, ¿no es cierto?, esta satisfacción a la necesidad pública de la higiene, ¿sí? Y aquí obviamente hay una serie de construcciones que están ligadas a esta función de la terma. Primero, evidentemente, el acueducto para proveer de agua, ¿no es cierto?, a las termas y a los baños públicos, y segundo, la red de alcantarillado, ¿sí? Porque la higiene va a ser un problema serio en ciudades como, por ejemplo, París, en ciudades, y durante muchos años, ¿sí? Incluso en la época moderna vamos encontrarnos con esta problemática de la higiene, y sobre todo en ciudades que tienen altos índices de hacinamiento, y acá los romanos intentaron ir resolviéndola paulatinamente, ¿sí? Evidentemente no todas las casas tienen baño, evidentemente no todos tienen alcantarillados, pero sí hay espacios donde busca satisfacer esta necesidad de carácter higiénico. Bien, cuando hablamos también de los teatros, los anfiteatros, nos encontramos también con los circos, ¿sí? El anfiteatro romano, hay algunos que se encuentran vigentes, por ejemplo, en la ciudad italiana de Pompeya, y aquí en los circos y en los teatros era evidentemente una herencia griega, ¿sí? En Grecia se inventa el teatro, y el teatro tiene una función pública, una función educativa, que es bastante interesante también de analizar, ¿sí? La tragedia griega, las comedias griegas, el drama griego que se lleva al teatro, y que era un teatro protagonizado por hombres, que incluso cuando personificaban a personajes mujeres, usaban máscaras, ¿sí? Eh, el teatro griego era un espacio capitalizado por el género masculino, que tenía una función educativa y también una función política, ¿sí? Entonces todas las obras de drama griego, de las comedias griegas y las tragedias griegas, tenían un mensaje político que entregar, un mensaje de educación a la sociedad, y acá en Roma no fue distinto. También se va a interpelar a la población a través de las obras de teatro, señalando también este espacio de coexistencia, de socialización, bastante fundamental que va a significar el teatro. No es solamente sentarse e ir a mirar una obra, sino que es el espacio de reunión social como una plaza pública, ¿sí? Y en el caso de los romanos, además de darle una función educativa, también va a darle una función de una especie de contención social, ¿sí? De contención y entretenimiento para mantener distraída a la población de cara a eventuales rebeliones o a descontentos sociales, etcétera, ¿sí? Y aquí se van a presentar las luchas de gladiadores, alguna obra de teatro y numerosos espectáculos, sobre todo como las carreras de caballo. ¿Sí? De hecho, este circo que está en la imagen, dada su extensión ovalada y larga, era idóneo para las carreras de caballos, ¿sí? Las carreras de carros. Bien, y el Coliseo, que es esta construcción por excelencia del Imperio Romano, que se crea el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano. Se van a demorar cerca de 10 años en construir esta obra magnífica, realmente impresionante, y que tiene una función también política de contención social, de una distribución espacial también, donde se ensalza mucho la figura del emperador y los espectáculos que se van a presentar en el Coliseo van a ser las luchas más grandes de los gladiadores, algunas persecuciones y masacres a los cristianos, etcétera, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque es una construcción de mucha importancia para el imperio, de mucha importancia política sobre todo, y también que refleja este esplendor cultural, porque tiene una capacidad enorme de albergar gente, ¿no es cierto?, pensando en una estructura arquitectónica de la edad antigua, ¿sí?, del año 80 después de Cristo. Bien, y en ese sentido, el Coliseo es uno de los principales atractivos turísticos que hace muy poco se abrió a propósito de la pandemia y el COVID en Roma, manteniendo los recuerdos sociales, o sea, los recuerdos de distancia social, etcétera.
Y les voy a presentar un video que me parece interesante porque refleja en gran medida algunas de las prácticas recurrentes a lo que significa el Coliseo, ¿sí? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y sobre todo desde la relación con la plebe, ¿sí? Así que presten atención al video porque es muy interesante, más allá de la lucha de los gladiadores, que se va a reflejar en esta película, en este fragmento de la película que es Gladiador del año 2000. Senador Gallo. Cuarto día de Antíoco, celebramos el 64º día de los Juegos. Y, con su grandiosa caridad, el emperador ha consagrado este día a honrar al pueblo de Roma con un combate final histórico. En el día de hoy, de nuevo en el Coliseo, después de 5 años de retiro, el César se complace en presentaros al verdadero, invicto y único campeón de la historia de Roma, el legendario Idris de la Galia. Los que van a morir te saludan.
Bueno, esa escena de Gladiador, sin duda alguna, es bastante insigne porque refleja, refleja, ¿no es cierto?, varias dinámicas. Por ejemplo, la entrega de pan a la plebe que está en la gradería del Coliseo. ¿Sí? ¿Han escuchado por ahí la expresión al pueblo pan y circo? Bueno, hace referencia, ¿no es cierto?, a este tipo de celebraciones romanas en donde se le da, ¿no es cierto?, pan y también un espectáculo como forma de entretenimiento y contención social a algunas problemáticas que pudiesen aparecer a propósito del imperio, ¿sí? Así que eso, la película, me estaban consultando por interno, se llama Gladiador, es del año 2000 y es buenísima, yo la encuentro bastante bien estructurada desde el punto de vista histórico, a propósito de este tipo de detalles, ¿sí? Que la entrega de pan al pueblo, este tipo de actos, ¿no es cierto?, que se reflejan en el Coliseo, la construcción del Coliseo bastante pegada a lo que es la realidad, el espacio exclusivo del Senado, ¿sí? También hay varios elementos interesantes que aparecen acá, ¿sí? Así que eso en cuanto como a los grandes legados arquitectónicos para finalizar con el Coliseo. Bueno, y aquí pasando a un segundo momento, sí, alcanzamos, a un segundo momento de la civilización romana y sus legados, dijimos que íbamos a hablar del cristianismo, ¿sí? Y acá, evidentemente, no voy a meter desde el punto de vista religioso analizar el cristianismo, sino que más bien desde un punto de vista histórico, donde cabe destacar que varios hitos, por ejemplo, que el año cero, el nacimiento de Cristo, va a marcar el año cero precisamente el punto de inflexión para el calendario occidental. Cuando hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, nos referimos, ¿no es cierto?, en virtud de este punto de referencia, que es el nacimiento de Cristo, ¿sí? El nacimiento del sujeto histórico que es Jesucristo, que según la historia bíblica, ¿no es cierto?, el año 33 muere en la pasión de Cristo con todo esto, y luego, ¿no es cierto?, empieza el periodo de difusión por parte de los apóstoles y sus seguidores. En ese sentido, si pueden ver el mapa, aquí abajo, ¿no es cierto?, al este de Egipto, de Alejandría, donde se inicia el punto 1, 2 y 3, aparece la ciudad de Jerusalén, la ciudad sin duda alguna de Belén, etcétera, y esto es lo que se conoce como Tierra Santa, ¿sí? Cuando hablamos de Tierra Santa, cuando hablemos de la Edad Media de Tierra Santa, nos vamos a referir a este espacio de Asia Menor, de Medio Oriente, donde hay países actualmente como Libia, Siria, etcétera, que van a concentrar, ¿no es cierto?, estas ciudades que van a aparecer en la Biblia. Y desde acá empieza el proceso de difusión del cristianismo, ¿sí? Partiendo, ¿no es cierto?, por todo lo que es la extensión de la cuenca del Mediterráneo y que estos territorios son romanos, ¿sí? Recuerden que el año cero, incluso el año cero después de Cristo, van a aparecer esta religión va a aparecer y se va a difundir en territorios que son cristianos. Y eso va a generar un proceso de difusión, principalmente por el mensaje político que entrega el cristianismo. ¿Sí? Porque a pesar de ser una religión, entrega un mensaje político bien potente, donde, por ejemplo, frases como, o enseñanzas como que el tesoro de la iglesia son los pobres, el mensaje de igualdad, de amor, de respeto y los valores con el prójimo, los mandamientos, etcétera, van a establecer una difusión y una adhesión bastante marcada entre los plebeyos romanos, ¿sí? Va a ser ampliamente difundido y, a ver, vamos a pasar primero al mapa. Ahí, ¿dónde está el mapa? El final. Ya, este mapa. Hasta el año 300 después de Cristo, la difusión va a ser bastante escasa, ¿sí? Solamente en las áreas marcadas con rojo, que ya evidentemente se extendió durante 270 años a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, pero sigue siendo un espacio bastante reducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una primera instancia el cristianismo va a ser de carácter clandestino, va a ser considerado una religión clandestina, donde se van a perseguir a los cristianos por no seguir el culto oficial, el culto de la religión politeísta oficial del Imperio Romano. Va a ser perseguido y dentro de estas persecuciones, dentro de esta prohibición del cristianismo, va a destacar la persecución de Diocleciano, quien va a condenar a muerte a los cristianos en el Coliseo,
¿sí? Y aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que van a aparecer, ¿no es cierto?, masacres de leones que literalmente se van a comer vivos a los cristianos. Luego, después de Diocleciano, ¿no es cierto?, y a pesar de estar en un carácter de clandestinidad y de prohibición, en la etapa de tolerancia, el 313 después de Cristo, el emperador Constantino va a declarar la tolerancia para la religión cristiana y también para otras religiones que se profesan dentro del Imperio Romano. ¿Sí? En este sentido ya va a dejar de ser perseguido el cristianismo a partir de la publicación del Edicto de Milán en 313 después de Cristo. Entonces pasamos de una etapa de persecución, de clandestinidad, a una etapa de tolerancia. Y finalmente pasamos a una etapa donde la difusión, a propósito del mapa que les mostraba, ¿no es cierto?, de que, bueno, el área roja corresponde al año 300 después de Cristo, justo antes de la proclamación del Edicto de Milán, cuando se tolera el cristianismo, porque ya había alcanzado, ¿no es cierto?, una superficie y un espacio de adhesión bastante importante. Se va a declarar esta tolerancia, este respeto a la libertad de culto del cristianismo y otras religiones, y finalmente, hacia el año 500 después de Cristo, o más bien antes, ¿no es cierto?, de la caída del Imperio Romano, se va a lograr instalar como la religión oficial del imperio desde el 380, ¿sí? Entonces, si en el 313 el cristianismo es tolerado, ahí ya va a experimentar una difusión de carácter más bien explosivo, exponencial, que va a lograr conquistar gran parte de los territorios o de la población en Roma, ¿sí? Bien, eso en cuanto al cristianismo. Y acá ya definitivamente cuando se pasa a la religión oficial del imperio, bajo el mando del emperador Teodosio, ahora va a ser todo lo contrario. Ahora se va a perseguir a los paganos y se le va a considerar paganos a quienes no profesen la religión católica, ¿sí? Bien, Maximiliano Valencia me escribe que se había accidentalmente, ya no importa Maxi, grabé la clase, así que se las voy a subir para que puedas ponerte al día, porque estuvo bastante llena de contenido la clase de hoy, a propósito de los legados y la religión oficial del imperio, o sea, y la relación del cristianismo con el imperio. Entonces, lo interesante de esto es que, retomando el tema, es que cuando ya se declara la religión oficial del imperio, ya finalmente el imperio romano es sinónimo de un imperio cristiano, ¿sí? Tanto en Occidente como en Oriente. Después van a haber algunas diferencias, algunos matices entre la religión bizantina versus la religión católica, apostólica, ortodoxa y romana, ¿no es cierto?, que va a ser esta religión del Imperio Romano de Occidente. Y tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el 476 después de Cristo, la religión, el cristianismo va a seguir vivo, ¿sí? Por eso es bien interesante, porque probablemente si Roma no hubiese declarado la religión oficial del imperio al cristianismo, no se hubiese propagado de forma tan masiva y hubiese generado que la religión sobreviviera a la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Entonces, por eso añadí la religión cristiana como uno de los grandes legados también del Imperio Romano, porque a partir de su relación, que nace, ¿no es cierto?, dentro del territorio romano, que se desarrolla con una relación especial o con el Imperio Romano, va a generar esta masividad del cristianismo en los territorios de Europa, de Asia Menor y del norte de África, que va a permitir, ¿no es cierto?, que el cristianismo logre sobrevivir a la caída política y territorial del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda, chicos, chicas, antes de terminar la grabación? ¿No? Perfecto. Uy, nos pasamos un minutito. Estuvo bien potente la clase. Ya, chicos, chicas, les mando un abrazo, les voy a subir la clase y nos vemos el día miércoles ya para empezar a dar ciertas luces de lo que va a ser la Edad Media. ¿Sí? Les mando un abrazo, que estén súper bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.